He estado en estos días analizando de verdad con mucha responsabilidad y con mucha profundidad por qué los conservadores siguen allí de forma virulenta en contra de los libros de texto. Y aunque no han avanzado mucho, han avanzado, pero no más de lo que ellos quisieran, yo me puse a reflexionar y dije, o me pregunté, las razones hay que preguntarlas, y aquí voy a exponer alguna de ellas. Aquí, en este canal, siempre hablamos de manera directa, en línea directa. En el transcurso de estos días han habido una serie de declaraciones, la mayoría de verdad infundadas, llenas de odio, más que nada, sin razones objetivas de ser, basadas en falsedades, en mentiras, en medias verdades y en medias mentiras, que han hecho que muchos actores de la política del conservadurismo muestren su rostro descarado en contra de los libros de texto gratuitos y por supuesto con ello en contra del pueblo de México. Por ejemplo, dicen ellos de que los nuevos libros de texto prácticamente llevan al comunismo, que no es posible tocar esos asuntos, que ideologizan, son ideologizantes, dicen ellos. Bueno, a mí me parece que cada gobierno, y sobre todo el de la transformación, tiene que escribir los libros, tiene que elaborar los libros de acuerdo a la política de la transformación. Eso no puede evitarse. Por ejemplo, en la época del PRI, yo recuerdo que en uno de los libros de secundaria de historia, no recuerdo muy bien si es de segunda secundaria de historia, se hablaba, por ejemplo, de esto que ustedes ven aquí en la pantalla y en este pequeño cartel. Fíjense nada más, véanlo. De acuerdo a las instrucciones del libro de texto, se pide a las y los estudiantes ordenar los logotipos de los partidos políticos con base a su cronología. Asimismo, las y los alumnos deben comentar en grupo qué significan las siglas de cada uno de los logotipos. ¿Son de partidos diferentes o es el mismo? ¿Por qué? Entre otras preguntas sobre la historia del PRI. Y viene allí los logotipos del PNR, del PRM y del PRI. Dígame si no estaban ideologizando el pensamiento del alumno. Claro que sí. Por ejemplo, también vi allí, sobre todo de Marco Cortés, el líder panista, quien en un Twitter dice: desde que López Obrador ya no pudo imponer a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia para seguir manipulando sus resoluciones, en Acción Nacional advertimos que comenzaría la presión al Poder Judicial por la vía presupuestal. La Corte cuenta con las y los diputados del PAN para defender su autonomía. Es una declaración hasta cierto punto tonta y estúpida, ¿no? Porque no corresponde a la realidad. Pero fíjense que me llama la atención que sale Josefina Vázquez Mota, que por cierto fue secretaria de Educación, tristemente fue secretaria de Educación, tristemente, donde dice: todo mi respaldo a la gobernadora Maru Campos y a la Suprema Corte de Justicia por actuar en favor del interés superior de la niñez y frenar en Chihuahua la distribución del libro de texto gratuito que condenan a las niñas y los niños a la ignorancia y al adoctrinamiento. También, perdón que yo insista, pero es otra soberana estupidez de Josefina Vázquez Mota al decir eso. Entonces yo lo que hice es preguntarme, de verdad, ¿qué es lo que les molesta a los conservadores? ¿Qué es lo que a ellos realmente tienen en su corazón de coraje, de molestia? Bueno, hay que recordar que en México han habido dos proyectos siempre, ¿no? Me refiero yo a los proyectos políticos, educativos, sociales, económicos, etcétera, las cuales han girado en el debate educativo. Por un lado, el proyecto que reproduce el sistema opresor, y por el otro lado, los que buscan a partir de la educación la emancipación del ser humano.
Esos son los dos proyectos. Y entonces o estás en el proyecto del sistema opresor o estás en el sistema emancipador. Así de sencillo. Y los nuevos libros de texto van encaminados precisamente en la emancipación del individuo. Prácticamente con la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño que de alguna o de otra manera sentó bases de la pedagogía de la esperanza en Latinoamérica y en México, por supuesto, también. También me pregunto, bueno, es que tenemos que entender que la sociedad se humaniza con el nuevo proyecto. Y eso es lo que a ellos creo que les molesta mucho. Paulo Freire aclara con toda precisión: la opción, por lo tanto, está entre una educación para la domesticación alienada, prácticamente, o una educación para la libertad. Una educación para el hombre objeto o una educación para el hombre sujeto. Ahí está la gran disyuntiva. Ante eso, obviamente que en el frente de batalla se están dirimiendo dos grupos fundamentales: el grupo que acepta y el grupo que no lo acepta. Afortunadamente, el grupo que no lo acepta siempre es minoritario, es el conservadurismo. Y entonces, ¿qué les molesta a los conservadores? Les molesta porque se creían dueños de México y ahora ya no lo son. Se molestan porque siempre tendieron a la privatización de la educación y ahora ya no pueden. Siempre lo vieron como negocio, pero ahora ya no está dentro del contexto de negocio. ¿Será que les molesta el hecho de que en los nuevos libros se presenta rebeldía, organización de maestros y maestras que con todos sus matices, pero que han estado luchando toda la vida por emancipar la educación? ¿Eso será? Se enojan mucho porque ahora tenemos nuevos materiales con un enfoque emancipador, con nuevos pedagogos, con nuevos integrantes de la investigación educativa. ¿Eso será? ¿No será que ahora que los libros responden a la interdisciplinariedad para el diálogo de saberes y que no lo tenía el proyecto anterior educativo? ¿Será que ahora que abandonan la formación de competencias mínimas para convertirse en verdaderos protagonistas de la comunidad? ¿No será que les molesta que los materiales actuales invitan a la reflexión, al diálogo, al debate, a la investigación y a la acción colectiva? ¿No será que también están molestos porque hoy se pueden construir comunidades conscientes capaces de transformar su territorio? ¿No será que eso es? ¿No será que también están muy molestos porque los libros de texto coadyuvan en la revolución de las conciencias y el programa anterior no coadyuva, al contrario, individualiza esta situación? ¿No será que ahora se pueden construir aprendizajes críticos y antes no era posible? Que los libros de texto gratuitos tengan un enfoque de descolonización del pensamiento, de la escuela y de la vida misma. Que se formen en el pensamiento crítico, creativo y solidario, porque eso es a lo que llevan los nuevos libros de texto, y que los papás y las mamás lo sepan, que la sociedad sepan que va rumbo a la emancipación del individuo. ¿A poco les molesta que las comunidades recuperen la memoria histórica, las costumbres, la sabiduría ancestral y la identidad de los pueblos? ¿Será que eso es lo que les está molestando? ¿Que se empoderen a los grupos marginados para emanciparse? ¿No será que a eso le tienen miedo? ¿No será que eso les preocupa? ¿No será que les preocupa porque se combata todo tipo de opresión? Porque los libros eso tienen, que combate todo tipo de opresiones que hay. ¿No será que se molestan porque se está construyendo otra narrativa, otro quehacer, otro pensar y otra vivencia de la escuela? ¿No será que es eso lo que les molesta? Bueno, y que las comunidades construyan sus sueños posibles desde cada territorio que hay, que se valore lo local. ¿No será que se molestan porque los libros coadyuven en terminar el divorcio entre escuela y comunidad? Porque ahora los nuevos libros coadyuvan, conjugan prácticamente un trabajo escuela-comunidad. ¿No será que se molestan porque la nueva escuela mexicana
le haya regresado la voz al magisterio mexicano, porque eso es una realidad, aunque aquí la Coordinadora Nacional se empecina en no reconocerlo, pero ha regresado la voz a los maestros, porque fueron los maestros quienes construimos esto. Construimos, porque yo soy profesor jubilado, pero soy profesor y yo formé parte voluntariamente en la participación de ponencias cuando se hizo todo el recorrido en el país. ¿No será que también están molestos porque el magisterio y la comunidad reflexione, dialogue y construya una pedagogía emancipadora como lo propuso Paulo Freire? ¿No será que les molesta porque estamos luchando por refundar la educación, la escuela y la vida de nuestro país, de nuestras comunidades? ¿No será que les molesta porque los libros dan muchos retos por superar, forman muchos retos en ello? ¿Y no será que están molestos porque en los libros se recupera hacer y pensar nuestra pedagogía mexicana? ¿No será que por todo eso? Bueno, pues todo esto es lo que les molesta a ellos, pero a mí me parece que el pueblo debe conocer a fondo los libros. Y es que la mayoría de los conservadores que critican esto no conocen los libros, no han leído los libros, no han entendido el objetivo de los libros. Me parece más bien aquella historia que leí una vez en el ancho mundo y en el ancha autopista de la internet, leí algo así que se los voy a mencionar ahora. El juez preguntó al asesino del expresidente egipcio: ¿por qué mataste a Mohamed Anwar al-Sadat? Y él contestó: porque era un secular. El juez respondió: ¿qué significa secular? El asesino dijo: no lo sé. En el caso del intento del asesinato del fallecido escritor egipcio Naguib Mahfouz, el juez preguntó al hombre: ¿por qué lo apuñalaste? El terrorista dijo: por su novela Los niños de nuestro barrio, una novela que había escrito. El juez le preguntó: ¿has leído esa novela? El criminal dijo: no. Otro juez le preguntó al terrorista que mató al escritor egipcio Farag Foda: ¿por qué asesinaste a Farag Foda? El terrorista respondió: porque es un infiel. El juez le preguntó: ¿cómo sabías que era infiel? El terrorista respondió: según los libros que escribió. El juez dijo: ¿cuál de sus libros te hizo creer que era infiel? El terrorista dijo: no he leído sus libros. ¿Cómo?, contestó el juez. El terrorista respondió: no sé leer ni escribir. Esa es la actitud que están asumiendo los conservadores. Es decir, apuñalan, asesinan, envenenan, emponzoñan, etcétera y etcétera, y no conocen los libros, y no conocen la nueva escuela mexicana, y no conocen el principio y espíritu emancipador de la nueva educación, y no conocen cómo la nueva escuela mexicana, que tiene un principio emancipador, lleva a la conclusión de tener una mejor formación del individuo. Y no entienden que dentro de toda esa pedagogía crítica, ¿entendido?, o una pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, no lo entienden, que ahí están las matemáticas, la historia, la física, la química, el civismo, etcétera y etcétera. Están todas las disciplinas, nada más que ahora no están separadas, sino están en un proceso horizontal para que el alumno pueda estar adelante de lo que estuvieron las generaciones en toda esta etapa. Que sirva, amigos, amigas, para que este mensaje llegue hasta donde pueda llegar. Es necesario frenar a los conservadores y solamente se frena con información. Ojalá que les guste este video y que lo puedan ustedes compartir y darle un like y hacer comentarios. Finalmente se vale de todo. Nos vemos en el siguiente video de Víctor Ancheta OFC, Línea Directa. Línea Directa.